La conspiración obviamente tiene 800 millones de dólares de un supuesto lavado. En ese entonces, cuando asesinaba a Carlitos Menem Jr., no se hablaba tanto del lavado de dinero y mucho menos del lavado del narcotráfico. Pero bueno, esta es la teoría. En realidad, para tener claro la cronología, Pablo Escobar Gaviria lo matan en el 93. El asesinato de Carlos Menem Jr. fue en el 95, marzo del 95. Con lo cual, digamos, desde la muerte nadie puede matar, excepto que sea Pablo Escobar Gaviria. Y después vamos a enterarnos, cuando conozcamos la historia de Nancy Vallejo, que es lo que vamos a presentar ahora, nos vamos a enterar por qué alguien desde la muerte puede seguir matando. Esta es la segunda parte de un reportaje a Virginia Vallejo, la enigmática, misteriosa y, yo diría, riesgosa tarea de haber sido la amante de Pablo Escobar Gaviria. Esta mujer se llama Virginia Vallejo. Hoy tiene 65 años, pero durante su juventud explotaba de belleza. Era una de las mujeres más buscadas por los hombres colombianos, hasta que un día se cruzó en su vida el narcotraficante más poderoso y uno de los asesinos más grandes de la historia, Pablo Escobar Gaviria. Fue su amante durante 11 años, hasta que un día intentó ahogarla con una almohada y la violó solo por celos. Ella había sido la esposa del director teatral argentino David Stivel, que al no querer divorciarse de Virginia, fue visitado por sicarios de Pablo a punta de pistola. A continuación, usted conocerá a la amante de Pablo Escobar Gaviria, la mujer que convivió entre relojes Cartier de diamantes y cadáveres. La mujer que era buscada en jets privados, mientras su amante mataba a media Colombia. Durante toda la década de los 80 y principios de los 90, Virginia Vallejo fue la presentadora de televisión más bella, talentosa y codiciada de toda Colombia. Durante muchos años, su belleza, carisma y fama le permitieron a Virginia Vallejo pasearse por las mansiones de los magnates más ricos de Colombia, que competían entre ellos por conquistar su corazón. Por eso, cuando conoció a Pablo Escobar Gaviria, la opulencia y extravagancias de este hombre humilde devenido a rico no la sorprendieron en lo más mínimo. A los 33 años, Virginia estaba de novia con un sobrino del entonces presidente colombiano llamado Aníbal Turbay. Un día fueron invitados a la finca de Pablo Escobar, conocida como Hacienda Nápoles. La finca donde Escobar tenía jirafas, hipopótamos, leones y una pista de aterrizaje. En la Hacienda Nápoles, de 3.000 hectáreas, había decenas de vehículos, buggies, speed, boats, jeeps y hasta un auto de diseño personal de Escobar llamado el auto de James Bond. Lanzaba tachuelas, gas lacrimógeno y cortinas de humo para escapar de enemigos. Ese día, la vida de Virginia iba a cambiar totalmente. Y es que en ese día estuve a punto de perder la vida 2 veces. Y una vez me la salvó él. La segunda vez estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida. Y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme a una mujer y a arriesgar su vida. Me estaba salvando y le dije, a partir de ahora vas a tener que cuidarme por el resto de la vida, Pablo. Y me dijo, ¿y qué te hace pensar que por el resto de tu vida? ¿Y qué te hace pensar que yo me voy a morir primero? A partir de aquella tarde, Virginia Vallejo quedó agradecida para siempre a aquel hombre que le había salvado la vida y que era nada menos que Pablo Escobar Gaviria, uno de los mayores criminales de la historia. Pero al rato me la cobró. Yo siempre me cobro los favores que hago y me la cobró ese tipo. Qué tipo tan malo, era malísimo. A pesar de la fingida inocencia de los primeros encuentros, Virginia Vallejo siempre supo que aquel hombre de quien se estaba enamorando iba en camino de convertirse en el mayor narcotraficante de la historia.
Sí, él exporta coca, pero todavía la coca no se ha vuelto un negocio sanguinario. Todavía no es una cosa prohibida en todo el mundo. Todavía no es esa cosa monstruosa que se volvió. Era una cosa todavía bastante inocente. Hace algunos años, Virginia escribió el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde cuenta detalles espeluznantes de su relación y los detalles más rosas del que fuera durante tantos años su amante. Entre ellos, cuenta que a ese novio, llamado Aníbal, Escobar, sabiendo que era adicto, le regalaba piedras de 50 gramos de cocaína para que Virginia se acercara más a él. Porque para sacarlo corriendo le daba unas rocas de este tamaño porque el pobre Aníbal era adicto, por eso lo dejé. Y Pablo le empezó a dar rocas y rocas y rocas para que yo me aburriera de él. Virginia empezó a encontrar en Escobar a un hombre seguro de sí mismo. Lo que no deja de sorprender es que detrás de este sádico hombre que ejecutaba a sus enemigos con una frialdad que impresionaba, se escondía también el rostro de un gran seductor, capaz de gastar millones de dólares para complacer los caprichos de sus amantes. Me enamoro de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerme en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia. Ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo. Imagínese usted, $2 millones en gasolina. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. Escobar nunca le compró un departamento o una casa. Solo le regalaba joyas y le daba entre $30.000 y $40.000 para que los gastara en Nueva York. Varias veces le trajo a Escobar de regalo unos zapatos con taco interior, porque Pablo era muy petizo. Eso era algo que a Escobar le molestaba. Él prefería a veces estar en zapatillas por si tenía que salir corriendo. Una vez, Pablo le había regalado un reloj Cartier con diamantes. Desde ese día nunca se lo sacó, salvo para bañarse. Sin embargo, un día se lo robaron en plena calle. Fue en Buenos Aires. Luego de estar fugazmente casada con un arquitecto colombiano, Virginia Vallejo conoció y se casó nuevamente en 1978 con el director teatral David Stiebel, que se había radicado en Colombia escapando de la dictadura militar. Se separaron en 1979, pero el divorcio recién llegó en 1981, porque Stiebel no quería firmar los papeles. De un día para el otro, él firmó los papeles. A Virginia le había llegado una versión que decía que le habían puesto un revólver en la cabeza. Virginia le preguntó a Pablo Escobar si él tenía algo que ver. Él le contestó, yo soy un hombre de paz. Firmó finalmente porque soy muy persuasivo. Al parecer, Stiebel no quería firmar los papeles porque había un departamento en juego. Según Virginia, Stiebel había llegado a Colombia con una mano atrás y otra adelante. Un día la invitó a ver una de sus obras y ella luego le hizo una entrevista. Stiebel la sedujo y le pidió matrimonio. Ese matrimonio estaba condenado a la semana, cuando en Buenos Aires, un 31 de diciembre, Stiebel desapareció. A los minutos lo encontró llorando, hablando por teléfono con su exmujer, Bárbara Mujica. Dicen que Virginia esa noche se dio cuenta que la había utilizado para escalar profesional y socialmente en Colombia. En su libro, Virginia dice que el fin de ese matrimonio lo salvó Pablo Escobar. A pesar del amor que había entre los dos, Virginia Vallejo siempre supo que detrás de Pablo Escobar había una esposa y 2 pequeños hijos a los que su padre adoraba. Sin embargo, con tal de estar al lado del hombre que la hacía feliz, nada de eso parecía importarle. En las páginas de su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, Virginia Vallejo se anima a contar con lujo de detalles cuáles fueron sus pensamientos el día en que conoció en persona a María Victoria Henao, la esposa del capo. Esa noche me presenta a toda su familia, personas de clase media baja, sin un ápice de maldad en sus rostros, muy serios. Y a su esposa, de 23 años, Victoria Henao, madre de Juan Pablo, su hijito de 6 años. Incluso se refiere a María Victoria como una mujer que no es bonita y que parece no entender la importancia que tiene su marido. La Tata, como la llaman todos, no es bonita, pero su rostro tiene una cierta dignidad. Solo sus aretes,
2 solitarios de diamante de tamaño nunca visto podrían delatarla como esposa de uno de los hombres más ricos del país. Y hasta se anima a confesar cómo fue el momento del saludo entre ambas mujeres, sin que Victoria Henao supiera que ella era la amante de su marido. Me saluda con frialdad y con la misma desconfianza que leo en los ojos de casi toda la familia de Pablo. Ella lo mira con absoluta adoración. Él la contempla arrobado y yo los observo con una sonrisa porque jamás he sentido celos de nadie. Pero lo más llamativo de este capítulo es que lo cierra con una frase lapidaria en donde trata despectivamente a toda la familia de Pablo Escobar, tachándolos de nuevos ricos. Toda la extensa familia de Pablo parece estar engalanada con sus trajes nuevos y joyas, producto de una formidable riqueza recién nacida. Virginia Vallejo confesó que aunque siempre supo de dónde provenía el dinero de Pablo Escobar, era capaz de olvidarlo todo de un plumazo cuando veía las grandes obras que mandaba a construir este narco que se mostraba ante las cámaras como una especie de Robin Hood. Si usted hubiera ido a ese basurero y hubiera visto cómo ese hombre de 33 años, la edad mía, iba a sacar a esas 10.000 personas de ese basurero y que habían sido tratadas como escoria por la sociedad. Ese era el olor de la injusticia, el hedor de la corrupción, ¿no? El hedor de 10.000 cadáveres descomponiéndose en un campo de batalla. Yo escribo ese olor en el libro, así empiezo. Y veo a aquel hombre que va a sacar a toda esa gente de allá. Ya yo no me pregunto cómo hace su dinero, sino la magia que logra con ese dinero. Durante muchos años, Virginia Vallejo estuvo convencida de que podía transformar a Pablo Escobar en un importante político. Para eso se propuso enseñarle a hablar en público y así ayudarlo en su carrera política. Me pregunto cuál será el destino de esta mezcla de mecenas y bandido, tan joven e ingenuo, de quien yo también me he enamorado. ¿Aprenderá algún día a hablar en público? Nunca aprendió a hablar bien, era un desastre. Como además era tan terco, ¿no? Iba a seguir hablando así, terminó hablando así hasta el día que se murió o que lo mataron. A pesar del amor que decían tenerse, Virginia siempre fue consciente de que al capo del cártel de Medellín, tener a su lado a la conductora de televisión más popular de Colombia le era de mucha utilidad. Por eso, 2 décadas después, Vallejo se anima a asegurar que fue ella quien realmente lanzó a la fama a Pablo Escobar. Antes de